El día de hoy nuestra ponente es Osi Bojorques con el tema Neurospeaker. Estamos dando cierre a todas nuestras conferencias, directora académica, Master Coach, ¿no? De calidad ICF, es el sistema de neurolingüística, ¿no? De programación neurolingüística, y ella representa a la institución donde es también coordinadora, es directora académica, ¿no? Y tiene sedes en Canadá, Estados Unidos y Perú, ¿no? Muy bien, entonces damos pase a nombre de la Federación de Perú y de la UCB. Adelante, Osi. Hola, buenas noches. Vaya, qué honor estar con ustedes esta noche. Yo pensé que no iba a venir nadie porque es viernes y dije, oye, pero ustedes son unos valientes y sumamente comprometidos, así que buenísimo que están acá. Yo les voy a compartir pantalla en breve en nuestra presentación. Los invito a que puedan tener sus camaritas abiertas. Sería súper chévere poder tener las cámaras abiertas porque así como que interactuamos mucho mejor. A ver, por favor me confirman si se está compartiendo. Sí, ¿se ve? Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, así que vamos a comenzar haciéndonos la gran pregunta, ¿no? Esta gran pregunta que todos deberíamos hacernos como profesionales. ¿De qué te estás perdiendo por no saber hablar en público? Muchos de nosotros estamos aquí porque este es un tema que nos lleva a la curiosidad y siempre nos tiene muy a la expectativa poder hacerlo mejor cada vez que hablamos en público. Y bueno, espero yo darles a ustedes hoy un avance de algo más para que puedan hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy se trata de 6 claves de un método que nosotros tenemos que se llama Black Diamond y es para formar speakers de alto valor, personas que tienen mucho que decir, como ustedes, periodistas, profesores, personas que tienen mucho conocimiento y debemos difundir este conocimiento y hacerlo de la manera más profesional posible para que quede en la mente del otro. Más que nosotros como tal, el enfoque está en que el otro se pueda llevar el mensaje. Y eso lo hace muy poderoso. Mira, uno de los miedos más grandes que existen en el mundo y el más común que existe es precisamente el miedo escénico que implica el hablar en público. Y este miedo es muy natural. Yo quisiera que hoy tú, si tienes parte de este miedo, me gustaría saber, a ver, cuéntenme ustedes allí en el chat, por lo menos, a ver, del 1 al 10, ¿qué tanto miedo escénico tenemos para ver si me detengo un poquito aquí? Díganme en el chat del 1 al 10, ¿qué tanto miedo escénico tenemos? Ok, por aquí Carmen me dice que tiene 5. Ajá, vamos a ver quién más. ¿Quién más? Escriban, escriban, escriban. El que escriba le voy a dar un enorme descuento en el programa, ¿ah? Si es que se animan. A ver. Vamos a ver. Del 1 al 5, ¿qué tanto miedo escénico puedo tener? Ya, no me esperaba menos de ustedes, ¿ah? Porque 5 es un poco. O sea, estamos ahí un poco nerviosos a la hora de hablar en público. A ver, ¿nadie más? Ok, bueno, vamos a continuar. Ya estoy viendo aquí que el miedo escénico está. Tal vez lo que no han escrito es porque tienen mucho miedo escénico, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, amigos, entonces, el tema del miedo escénico es precisamente que no sabemos cómo hacer la cosa bien, ¿no? Si yo te digo a ti, por ejemplo, ahorita, oye, agarra un auto y tú no sabes manejar, te doy las llaves de ese auto y te digo, bueno, maneja, y maneja por la autopista. Yo estoy segura de que vas a tener mucho miedo si no sabes manejar. Entonces, el miedo escénico pasa exactamente lo mismo. El cerebro sabe que no sabe.
Y cuando el cerebro sabe que no sabe, comienza a ponerse muy nervioso, comienza a tener este miedo que hace que nosotros nos podamos olvidar de lo que vamos a decir, que sudemos y que nos den, no sé, estragos estomacales, nos sudamos frío, se nos olvida todo y nos sentimos bastante mal. Es bien desagradable el luchar contra esto porque todo el organismo se está expresando allí y te está diciendo, sabes que no estoy preparado para esto. Y la buena noticia es que esto, al tú prepararte, al tú saber qué hacer, cómo hacerlo, entonces el miedo escénico desaparece. Parece mentira, pero eso, este miedo es producto de ignorar cómo efectivamente es que se puede hablar en público. Muy bien. Entonces, espero darte hoy algunas indicaciones chéveres que tú te puedas llevar y que las puedas comenzar a utilizar, porque como neurocientífico te voy a dar algunos datos que son muy importantes para hablar en público. Mira, lo que te estoy presentando ahorita en tu pantalla es el cerebro, ¿verdad? Y las áreas señaladas son esas áreas que se encargan del habla humana. Y te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Tú en algún momento te has puesto a pensar de dónde salen tus palabras a la hora de tú hablar así fluidamente? Es una pregunta bien curiosa, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos a pensar de dónde salen mis palabras en el momento en que estoy hablando, es curioso porque pareciera que no salieran de ningún lado. Y sí, efectivamente salen de un área, estas áreas, desde un aspecto, digamos, preconsciente, que eso implica de que tú puedas tener esa fluidez, pero que posiblemente no recuerdes qué es lo que has dicho. Entonces, no sé si te ha pasado que de pronto estás diciendo algo muy interesante y alguien te dice, oye, ¿puedes repetirlo? Y te quedas como en blanco pensando, ay, no sé qué dije, ¿verdad? ¿Qué sería eso tan brillante que dije que no me acuerdo? Entonces, es importante que nosotros sepamos que esta función que tiene nuestro cerebro preconsciente para poder hablar fluidamente, no nos ayuda mucho a la hora de hablar en público porque a la hora de hablar en público no debemos olvidar qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, para qué lo vamos a decir, con qué intención lo vamos a decir, qué vamos a recibir a cambio de eso que voy a decir. Entonces, la comunicación efectiva comienza desde el conocimiento pleno, consciente de qué es lo que vas a decir y para qué lo vas a decir. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando comenzamos a hablar, divariamos. Divariamos y de pronto vemos cómo arreglamos lo que estamos diciendo, pero en realidad la otra persona se queda así como un poco confundida. Y eso no nos ayuda si estamos en un área de comunicación, por ejemplo, como periodistas o como profesores, porque estaríamos confundiendo entonces a nuestra audiencia. Y la comunicación tiene mucha responsabilidad, como ustedes saben. Entonces, vamos a concluir con esto, que muchas personas saben hablar, pero pocos saben comunicar, porque comunicar se estudia. Hablar, hablamos por naturaleza. Todos tenemos esa capacidad de hablar, pero la comunicación, más allá de una capacidad, es una habilidad y una habilidad que se aprende y que se desarrolla. Entonces, si eres de las personas que tienen miedo escénico y quieres acabar con esto, simplemente haz un programa, haz un curso, haz un entrenamiento bien llevado, o eso sí, para que tú puedas definitivamente terminar con ese miedo escénico, terminar con las incoherencias, terminar con el quedar mal a la hora de hablar en público, porque es muy importante, ya sea para la institución que representas, ya sea por el trabajo, la trayectoria que tienes, porque cuando nosotros hablamos en público, estamos dejando ver nuestra cultura, nuestra educación, nuestro nivel de conciencia y nos estamos dando a conocer a través de las palabras que decimos. Entonces, es importantísimo, pero sumamente importante que nosotros aprendamos a comunicar.
Así que presta atención con todos tus sentidos durante estos momentos que estamos acá juntos para que puedas tomar dato de algunos tips que te voy a dar. Son unas claves básicas. Hay muchas más, por supuesto, dentro del programa de Black Diamond, pero hoy te voy a dar algunas que te van a ser sumamente útiles y que puedes comenzar a usar ahora mismo. Recuerda que hoy por hoy el nivel de éxito que tiene tu vida tiene una relación muy estrecha con el nivel de comunicación que tú manejas. Entonces, si tú quieres cambiar ciertos resultados en tu vida, es muy importante que esta comunicación la aprendas a hacer de manera, yo digo que, que a la hora de nosotros hablar en público debe ser de forma impecable, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo sigue esto. Mira, aquí te doy algunos datos que forman parte de toda la información que hoy te voy a dar. Esto es un estudio realizado por la PACO. Ellos hicieron este estudio en el 2007, donde arrojan esta información que ves ahora en pantalla, porque la comunicación se ha descubierto que no es solamente las palabras. Y si te das el ojito acá a la pantalla, te vas a dar cuenta que las palabras, que es la parte verbal, tiene tan solo un impacto del 7%. Sin embargo, el otro 93% tiene mucho que ver pues con el tono de la voz en un 38% y el lenguaje corporal en un 55%. Cuando estamos en una conferencia así como ahora, que estamos de manera virtual, ustedes no pueden ver mucho pues mis movimientos. Si acaso me estarán viendo la cara, hay personas que de pronto están manejando y están escuchando solo mi voz, ¿verdad? Entonces, mira el papel importante que juega el hecho de mi tono de voz. También aquí en el tono de voz, yo creo que es muy importante resaltar también la dicción que puede tener el conferencista o el profesor o el periodista, porque si nosotros estamos acompañando este tono de voz de una dicción impecable, entonces también va a ser muy poderosa esa comunicación porque se va a comprender bien. Sin embargo, si nosotros podemos tener un buen tono de voz, el tono de voz es como que es esa emoción que se transmite a través de la voz. Si tú me estás escuchando, te das cuenta que te estoy hablando sin apuro, calmada, pausada, entusiasmada de estar aquí contigo. Y entonces el tono de voz, espero que para ustedes sea agradable. A ver, díganme a ver si está agradable el tono de voz. A ver, pónganme una ceñita por allí para ver si estamos en coherencia. A ver, vamos a ver las ceñitas. Como dice, ok, gracias Fernando. Fernando dice que el tono de voz es amoroso. Perfecto, ok, Alejandro, gracias. Entonces, fíjense, el tono de voz habla de tu estado interno emocionalmente hablando. Si tú estás apurado, tu tono de voz va a ser así como acelerado, así muy apurado, porque estás apurado y quieres que todo salga rápido, ¿verdad? Entonces, la persona que te está escuchando comienza a acelerar el oído y entonces está así como que, ¿verdad? Apuradito también escuchando y muchas veces eso hace que no puedas conectar con la gente. Otra cosa es que de pronto el volumen de la voz, ¿verdad? Esté muy bajito y casi no se escucha y entonces tienes que forzar el oído para escuchar. Esto es sumamente importante, amigos, porque no es solo lo que se dice, sino cómo lo dices. Y el cómo entra en un juego, ¿verdad? De mayor peso, porque estamos hablando del 93% de la comunicación versus el 7%. El 7% son tan solo las palabras que yo he elegido para decirte este mensaje. Ahora, cuando una conferencia es en vivo, en presencial, ¿verdad? Donde tú vas al auditorio y ves al conferencista y estás allí frente a la persona, todo el lenguaje corporal. Ahorita tú a lo mejor ves mis gestos, ves algo de mi mano que por aquí se asoma, ¿verdad?
pero el cómo el conferencista camina, cómo coloca las manos, cómo te mira, cómo tiene ese contacto contigo, esto tiene otro poder importantísimo. Evidentemente, en una forma virtual hay que poner muchísimo hincapié en el tono de la voz y tener la presencia, ¿verdad? Por ejemplo, estar bien arreglado, ¿sí? Para tú hablar en público. Imagínate que yo esté acá con un moñito aquí arriba y sin maquillaje, tal vez, que no tenga la presencia. Eso también forma parte del lenguaje corporal. Entonces debemos tener todos estos elementos muy bien contemplados, sea que vas a hacer una ponencia de manera virtual o vas a hacer alguna ponencia incluso de manera presencial. Te voy a dar un datito que probablemente no sepas, pero el colocarte en la pantalla en medio no te ayuda mucho. Fíjate que yo estoy en un costadito de la pantalla. Cuando tú ves la televisión, date cuenta de ese detalle. Están las tomas principales, no están en el centro de la pantalla, sino que están en, como decir, digamos, tercera parte de la pantalla. ¿Sí me ves? No ves que estoy en el centro, sino que estoy un poco al costado. Eso también es muy importante para la percepción que tiene tu cerebro. Bien. Ahora, no sé si hay preguntitas. Ustedes, por favor, si tienen preguntas, con todo gusto, díganme que yo les respondo. Muy bien. Es interesantísimo que nosotros, cuando vamos a hablar en público, una de las cosas que va a eliminar ese miedo escénico terrible que la mayoría tiene, es que tú manejes el tema. No hables de algo que no conoces, porque cuando la persona habla de algo que no conoce, ay, perdón, se me está moviendo esto. Cuando la persona habla de algo que no conoce, lo que sucede es que comienza a ponerse nervioso porque no maneja el tema. Entonces, si yo soy, por ejemplo, yo soy neurocientífico y yo comienzo a hablar no sé, de astronomía, evidentemente me voy a poner muy nerviosa porque yo de astronomía no sé nada. ¿Verdad? Pero si tú me hablas del cerebro y me haces preguntas del cerebro, pues yo ahí me siento muy cómoda porque eso es un tema que manejo. Igualmente cuando estoy en el modo coach, ¿verdad? También efectivamente es un tema que manejo muy bien y yo me siento segura porque es algo que yo sé. Entonces no nos pongamos a hablar, fíjense, hay personas que me dicen cuando estudian en nuestros programas, oye, pero si yo soy conferencista, yo puedo hablar de cualquier tema. En realidad es muy complicado que podamos hacer eso, porque no es que porque seas conferencista vas a hablar de cualquier tema. Te haces conferencista de un tema que tú dominas, te haces portavoz de un mensaje. Entonces es importante que tengas esto presente para que puedas hacer gala de una manera muy segura a la hora de hablar en público. Otra cosa que debes considerar es que siempre estás comunicando. Aunque tú estés calladito, aunque tú estés allí, a lo mejor sin hacer mayor cosa, ¿verdad? Todo tu cuerpo está comunicando. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, cómo te desenvuelves, cómo miras, cómo saludas, todo está comunicando. Entonces, a la hora de pararte a hablar en público o a la hora de hacer algún tipo de presentación pública, es muy importante que cuides muchísimo cómo te ves, porque cómo te ves va a generar credibilidad o no, va a generar confianza o no, va a generar admiración, credibilidad, y eso va a depender mucho de cómo tú te ves. Podrías decirme ahorita, oye, pero es que el hábito no hace al monje. Sí, eso es muy cierto, pero también es cierto que nosotros hacemos juicios. Y como nosotros hacemos juicios, los juicios de valor pueden bloquear la información valiosa que una persona te pueda dar, simple y llanamente porque no está vestido adecuadamente. Entonces, para que no pases por eso y tu audiencia te escuche, te pueda dar por creíble, es importante la coherencia, cómo te ves.
¿verdad? Si vas a hablar en público y vas a hablar de la salud, pues tienes que verte saludable, ¿verdad? Si eres un conferencista que habla acerca de la elegancia, entonces deberías presentarte muy elegante. ¿Me explico? Debe haber coherencia con lo que vayas a decir, ¿ok? No nos podemos librar de la comunicación que tiene el organismo, el cuerpo mismo en sí. Otro punto importante que es tener en consideración es cuando vas a hablar, te lo mencionaba hace un momento. Aquí tienes que cuidar el tono de la voz, la intensidad de tu voz, el timbre de tu voz, porque no puedes hablar así como muy grueso, así todo, tú sabes. ¿Lo has visto los locutores de esos antiguos, verdad? Que sean buenas noches, damas y caballeros, así todos engolados, ¿correcto? Eso no es natural, entonces la gente pues no le atrapa esa manera de hablar. Igual debes cuidar tu dicción. Es muy importante que puedas pronunciar, por ejemplo, las S o las Z, ¿verdad? Decir nariz, cosas, que todo lo que termina en S se pronuncie, porque quedamos como, no sé, personas con poca cultura o poco educados ante una audiencia que no sabemos quiénes pueden estar allí. Nosotros, en una audiencia no sabemos quiénes nos están mirando, si hay personas muy prominentes o por el contrario. Y a la hora, mira, de nosotros hablar en público, siempre debemos buscar una necesidad que las personas quieren resolver. Fíjate que cuando comencé a hablar, comencé a decirte acerca del miedo escénico, porque es lo más común que existe entre las personas que están buscando mejorar el, ese performance que quieren a la hora de hablar en público. Entonces tú debes buscar indistintamente al rubro que te dediques, qué necesidad tú estás resolviendo a la hora de hablar en público. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con estas claves, ¿sí? Vamos a darle eh, el inicio a estas claves. Así que yo te invito a que tengas lápiz y papel a la mano para que puedas anotar los detalles que te voy a dar. Hay algunas rayitas aquí, no sé cómo se pusieron. Te voy a dar unos detalles, unas claves fabulosas y si deseas, te voy a escribir mi teléfono en, en el chat del grupo para las personas que quieran tener el PPT. Sí, si quieres tener la información, con mucho gusto te voy a dar acá mi número, te lo voy a anotar aquí para ver. Creo que está solo como para el directo. Ok, ahora se los digo al final porque creo que no lo anoté. No sale. Ya, bueno, después se los doy. Ok, entonces vamos con las claves, ¿sí? Por favor, presten toda la atención del mundo aquí para que te quedes con estas 6 claves que te van a ser sumamente útiles a la hora de hablar en público. Te voy a dar datos incluso neurocientíficos que te van a ser de gran ayuda. Mira, la clave número 1 es una clave que habla de las 3D, ¿verdad? Las 3D no son la tercera dimensión, no, no, no. La 3D es di lo que vas a decir, luego dilo y por último di lo que dijiste. Y obviamente ponle un título sumamente atractivo a eso que tú vas a decir. A ver, por aquí tengo la manito levantada de Marcos. Marcos, con mucho gusto te escucho, dime. Marcos, creo que ibas a hacer una pregunta, ¿no? Ok, entonces amigos, esto es una clave muy sencilla, ¿verdad? Nosotros queremos que la persona pueda entender nuestro mensaje. Para que la persona pueda entender nuestro mensaje, nosotros le vamos a decir, bueno, hoy te voy a hablar de las 6 claves para el hablar en público y minimizar tu miedo escénico, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos a hablar de las claves y aquí estoy en la clave 1, ¿correcto?
Después vamos a ir a clave 2, clave 3 y al final te voy a decir, bueno, ya hemos visto la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? El título de tu conferencia debe ser coherente con esto. Y ese título, anota esto muy importante, debe hablar del valor o del beneficio que se lleva la persona por estar en tu conferencia. Tu título debe ser el resultado que la persona se va a llevar de tu conferencia. ¿Ok? Entonces, una vez que tú tienes las 3D, estas 3D es como la estructura de lo que tú vas a decir. Ahora bien, esta estructura lleva algunos ingredientes. Sumamente importante que tomes en cuenta lo siguiente. El cerebro, por naturaleza, es metafórico. Es decir, al cerebro le gustan las historias. Entonces tú no puedes ir muy técnico a hablar del tema que tú vas a decir, ¿verdad? Lo ideal es que tú puedas contarle alguna historia a la persona. Entonces, cuando tú cuentas una historia o utilizas metáforas, así como esta que tienes aquí, ¿verdad? Tienes una metáfora en vivo, en una imagen, que dice, bueno, de esta manera tú te vas a fortalecer a la hora de hablar en público. Entonces ya tú más o menos tienes una idea de qué va a suceder después de tú haber llevado este entrenamiento que estamos haciendo ahorita por el simple hecho de que esta es una metáfora visual. ¿Ya? También tú puedes utilizar metáforas verbales, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, es que eso rugía como un león, ¿verdad? Tenía tanta hambre que me rugía el estómago como un león. Entonces, queda claro para todos, ¿verdad? Cuando tienes muchísima hambre que el estómago te ruge, ¿correcto? Entonces, esas son formas muy claras que el cerebro entiende. Y muchas veces, por nuestros grados académicos, estamos pasándolo por alto cuando tiene demasiado poder a la hora de comunicar, porque permite al cerebro del quien te escucha imaginar y captar más profundamente qué es lo que quieres decir. Entonces, aprovechemos. Fíjate que cuando tú dices, había una vez, ¿verdad? Enseguida tú te pones así como que en atención, ¿qué? ¿Había una vez qué? O una pregunta. ¿Sabías que hace mucho tiempo? Y ay, Dios mío, cuando te dicen eso, tú dices, a ver, cuéntame más. Parece ser que tenemos un gen del chismoso, pero no se trata de eso, sino que es que el cerebro es muy curioso. Entonces, por eso, cuando te dicen, había una vez, ya tú te quedas como que, ups, ahí me gustaría escuchar qué es lo que había una vez, ¿correcto? Entonces, estas historias, estas metáforas son muy poderosas. Permítame un segundo porque me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin baterías. Disculpen un segundito, por favor. Fernando, pon el teléfono que puso Osni. Buenas noches, perdón si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí, le escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Marconito Bermúdez de Quillabamba, Qué eh, bueno. del, centro- del Centro Federal de Periodistas de aquí, precisamente Quillabamba. Y bueno, tuve dificultades para ingresar, menos mal que ya está claro entonces que estoy Sí, saliendo al aire, ¿no? sí, muchas gracias de Quillabamba, Cusco. Osi Borjorque, le acabo de colocar acá su teléfono. También la videoconferencia también va a estar grabada, también estamos grabándolo, ¿sí? Ella está muy interesada en conectarse no solamente con los de Lima, pero también ustedes de repente hacen una visita. Ella le va a explicar todo lo que es las formaciones que tiene, para los cursos que tiene, ¿no? Correctamente. Fer- Gracias. Adelante. Fernando, Sí, el sí, teléfono no sí, aparece. William, dígame, usted está tomando notas y lo veo también a Freddy también muy interesado cuando dice saquen su lápiz y papel, usted es muy estudioso. ¿Qué pregunta tiene William? Eh, en Le antes oigo salió correcta. en la pantalla salió el teléfono de Osi. Fuera tan amable para poder copiarlo. Sí, en la parte de la derecha donde dice chat,
ahí también está el nombre. El teléfono, no sé si conoces en la parte de abajo donde hay un icono chat. Ya, otra vez voy a colocarlo y, ¿quién le parece si le dicto el número a todos, no? Sí, sí, ahorita al final yo les voy a escribir el número Ah, en Ya perfecto, sí, sí, perfecto. para que sí, y ella así misma. todos lo van a tener, ¿de acuerdo? Y de ahí yo les voy a compartir todo este documento que estamos hablando Sí, hoy, ¿de somos acuerdo? 80 personas, Osi, que estamos interesados. Ay, qué bueno. Genial, genial. Ok, disculpen la interrupción, pero ya solucioné. Muy bien, les decía entonces que nuestro cerebro es metafórico y es muy curioso. Entonces, contar historias es muy productivo a la hora de nosotros querer comunicar un mensaje. Muy bien. Veamos, vamos a ver ahora la clave número 3. Mira, acá tienes que poner todos tus sentidos porque esto es sumamente importante. Nuestro cerebro suele ser egoísta. ¿Qué significa que nuestro cerebro es egoísta? Mira, a nuestro cerebro no le interesa nada que no sea para él. Es como un niño malcriado. Entonces, si tú a los primeros 6 segundos de comenzar a hablar no dices algo importante, algo que le toque las fibras a la persona, perdiste la captura de la atención de la persona. Y esto hoy por hoy es muy importante porque hay muchas personas, no sé si acá están en redes sociales, lo que dicen al inicio es sumamente crucial para captar la atención. Entonces, hoy por hoy hablar en público no solamente es para que nosotros hagamos una conferencia, sino que hay personas que hablan por Facebook, que hablan en Instagram, en LinkedIn. Entonces, te das cuenta que necesitas tener una estructura para decir algo, que necesitas saber captar la atención y tú tienes que tomar en cuenta esos 6 segundos que tienes para captar la atención del cerebro. Si tú en esos 6 segundos, tú lo primero que dices es, hola, ¿cómo están? Ya perdiste los 6 segundos de atención. Porque ya la persona, si estás en Instagram, estás en Facebook, lo que sea, está pasando la información y un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No le va a hacer caso. Pero si dice, ¿tienes miedo de hablar en público? Ups, ya, capturaste la atención. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto de la atención es que, sobre todo para los que somos facilitadores o profesores, vaya, la atención debemos saber cómo funciona, porque cuando una persona tiene interés en algo, imagínate, cuando tiene interés en algo, presta atención así constante unos 15 segundos, perdón, unos 15 minutos. De 15 a 20 minutos el cerebro puede estar muy activo y muy atento, pero al cumplir ese espacio y estando interesado, el cerebro suele desconectarse. Entonces, esto requiere un entrenamiento para las personas que queremos prestar mayor atención. Pero para nosotros cuando estamos hablando en público y sabemos que cada 15 minutos o cada 20 minutos pierdo la atención, yo debo hacer algo allí cada 15 o 20 minutos, un cambio, algo diferente, sea que cambie de tema, sea que pida que hagan alguna actividad y se muevan de la silla o alguna cosa, porque sé que se va a interrumpir la atención y debo capturar nuevamente la atención. Esto yo creo que ustedes como profesores universitarios se deben dar cuenta de cómo influye este ciclo de atención en la medida en que estamos hablando. Por eso también es muy importante el tono de la voz, la inflexión que le pones a la voz, el chistecito que puedes colocar en medio, la historia, la anécdota, todo esto hace que sea nutritiva y entretenida la información que tú vas a dar. Así que ten en cuenta el tema de la atención, ¿sí? Esto, vaya, imagínate si la persona no tiene interés. Si teniendo interés tiene ese grado atencional de aproximadamente 15 minutos, si no tiene interés es muy complicado, ¿verdad? ¿A quién algo que no le interese le pone atención? Ninguno de nosotros, ¿correcto?
Entonces, tómalo en cuenta porque cuando vayas a hacer tu presentación, tú deberías, entonces, en ese esquema, ¿verdad? Cada cierto tiempo tú cambias de idea. Fíjate, hace un momento estábamos hablando de las historias, ¿correcto? Cuando ya pasamos aquí, vuelvo a capturar tu atención. ¿Sí ves? Porque ya, ay, hay otra cosa. Y mira, bueno, esto no lo tienes dentro de las láminas, pero yo te diría que esto es una clave 7 que te voy a dar. El PowerPoint que tú vayas a utilizar tiene que ser así como tú ves este, con unas imágenes muy nítidas, con unas imágenes muy significativas y con pocas palabras. Porque si la persona está leyendo el PPT, por ejemplo, porque tenga demasiada información el PPT, entonces te quita atención a ti. Ni va a recordar lo que dice el PPT, ni te va a prestar atención a ti, y entonces en ninguno de los dos casos le va a quedar la información. Entonces, es sumamente crucial que la prestación de la atención sea a ti. Hay PPTs que me parecen muy lindos, muy graciositos, que tienen imágenes que se mueven y todo esto, y tú dices, bueno, pero es que para que llamen la atención. No llama la atención, lo que hace es distracción, porque va a ver el muñequito que salta, porque va a ver la manito que sale, y a eso te quita atención a ti y a lo que estás diciendo. Sumamente importante que tengas esto en cuenta, porque yo he visto muchas presentaciones que o están muy recargadas de palabras o tienen muchos muñequitos y cositas interactivas que hacen que perdamos más bien la atención y nos distraigamos con eso. ¿Bien? Ok, vamos con la clave número 4. En la clave número 4 es importante la interacción. Fíjate que yo te he estado haciendo preguntitas, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tienes de miedo? Del 1 al 10, ¿cuánto? A ver, hágame una imagen, ¿verdad? Un emoticón, ¿qué tal el tono de la voz? Y ahora me pregunto, ¿estás aquí conmigo a lo largo de toda la presentación? Estás viendo que cambiamos de aquí a acá y está, oye, otra cosa, ¿qué hay de nuevo acá? ¿Cierto? Estamos atentos. A ver, díganme ustedes del 1 al 10, ¿qué tan atentos pueden estar acá? Escríbamelo acá en el chat. Ah, ya veo por aquí que está mi número bastantes veces. Buenísimo. A ver, escríbeme aquí en el chat del 1 al 10. ¿Verdad? ¿Cuán atento te encuentras en este momento? ¿Qué tan atentos estamos? Vamos a ver si estamos aprendiendo algo nuevo. Del 1 al 10, ¿qué tanto? Ok, Carmen está en 8. Qué bueno, es un buen número. 11 han marcado. 11, oh my God, eso está genial. Excelente. Están más que atentos. Una pregunta, Osi, ¿se le puede hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Dime, William, con mucho Lo, gusto. lo del cambio de batería no fue uno de tus truquitos para poder engancharnos nuevamente. No, no fue intencional, pero funciona, date cuenta. Te Lo voy a cuento una dejar en anécdota de suspenso. lo que estabas diciendo. Yo tuve el honor y la suerte de estar al lado de un grande del Perú, de Luis Alberto Sánchez, ¿no? El doctor Luis Alberto Sánchez. Y él cuando hacía sus discursos, él hablaba 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Pero de vez en cuando, entre sus discursos, metía un chiste. Entonces un día Claro. yo le pregunté, doctor, ¿y usted esas bromas, por qué las hace? Ah, me dice, porque la mente de la gente, de las personas, no están permanentemente 1 hora o 2 horas juntas. Entonces, Ujú. a los 15 o 20 minutos de lo que decías, se le va, pierde, ya no pierde interés. Entonces yo tengo que darme cuenta que tengo que sacarlo de ahí donde está, ya está la rutina, contarle una anécdota o decirle otra cosa, que lo saco y después lo reengancho. Y es cierto lo que tú dices, es efectivamente lo mismo que decía este gran hombre. Claro, claro, tiene mucha razón. De hecho, a mí me gusta mucho que las personas participen, así como lo estás haciendo tú, William, porque forma parte interactiva
de la conversación. Si ustedes estuvieron en la primera ocasión que estuvimos dando la parte de neurospeaker, perdón, de neurofacilitadores, también hubo bastante interacción. Entonces, eso hace que sea nutritivo, que llame la atención, que todos estemos activos y qué va a decir. Y esto es lo que, yo le iba a preguntar eso también, o claro, yo también ya lo había vivido. Y entonces hace que las personas estemos en un proceso mental activo con lo que está ocurriendo en la conferencia. Entonces, buenísimo. Así que estamos interactuando. Ese es un fiel ejemplo de cómo se interactúa. ¿Ya? William nos ha dado el ejemplo perfecto. Gracias, William. Entonces, mira, ¿cómo podemos interactuar? Podemos interactuar de varias maneras. Mira, si una persona saca una pelota, ¿verdad? Y tú ves que tiene una pelota acá en la mano, y tú dices, "Pues, ¿para qué tendrá esa pelota? ¿Verdad? Ya ahí, aunque solo la tengas en la mano, la persona está pensando, ¿por qué tiene esa pelota? Ya está interactuando de manera, digamos, pasiva, pero está interactuando con el conferencista. Bien, si el conferencista habla y cuenta una historia y dice, a ver, en esta historia, yo lo podría hacer con ustedes ahorita, por ejemplo. Yo les puedo decir, bueno, yo voy a contar una historia y ustedes van a hacer el perro que ladra, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, había una vez un perro que iba a ver, pero está viendo, están viendo, buenísimo, claro, que eso se forma parte de la historia. Les voy a contar la historia para que ustedes vean. Mira, había una vez un perro que iba al lago a tomar agua y cada vez que se asomaba, adivinen qué veía adentro, a otro perro, ¿verdad? Que era su reflejo. Y entonces este perro le ladraba. ¿Y qué hacía el perro del agua? A ver, ¿qué hacía el perro del agua? Ustedes digan cómo hacía, ¿verdad? Guau, guau, ¿verdad? El perro exacto, también le ladraba. Miren, si ustedes hacen cosas como estas, ¿verdad? Lo hacen con los alumnos o con alguna audiencia, a lo mejor no ponernos a ladrar como perritos, pero pudieran decir levantando la mano, dando una palmada, o que se pongan de pie, ¿verdad? Que se pongan de pie las mujeres que son mamás, por ejemplo. Entonces se ponen de pie las mamás. Eso es interactuar. Hay muchas formas de hacerlo. Cuando tú le dices, por ejemplo, a la persona, dile al de al lado que se despierte. ¿Verdad? Aquí no podemos decirle al de al lado porque el de al lado está en su casa, está muy lejos. Pero si estamos en una conferencia en vivo, podemos hacer ese tipo de juegos, ¿verdad? Y es divertido, se hace agradable y las personas sienten que están como en una conversación con el conferencista, no que están allí pasivos, escuchando como un hongo, ¿verdad? Ahí mirando nada más. No, están interactuando. Y yo les voy a dar una recomendación. Es una recomendación que les va a hacer mucho más, más bonita la vida, porque fíjate, cuando nosotros estamos con la cámara encendida, sentimos que estamos acá, ¿verdad? Pero cuando estamos con la cámara apagada, es como que estamos viendo algo escondidos. Es como ver por un huequito lo que sucede del otro lado, pero el otro lado no me puede ver a mí. Entonces, se corta la comunicación de manera directa allí, porque no hay esa carita que yo veo cuando yo estoy hablando con ustedes, yo veo que me hacen así, otros se ríen, otros me ladran por ahí. Total, estamos pasándola súper chévere. Pero cuando tú tienes la cámara apagada, no disfrutas lo mismo. Date cuenta, comienza a experimentar tener tu cámara abierta y que mucha gente te conozca. Porque si yo voy por ahí por la calle, yo encuentro a William y yo decía, yo te he visto, ¿verdad? Pero imagínense que yo tenga la cámara apagada, así. Y entonces ustedes me están escuchando. Si ustedes me ven en la calle, ¿sabrían que soy yo la que les dio la conferencia? ¿Verdad que no? Miren qué importante es tener la cámara abierta. Siendo profesores también. Siendo profesores, no apaguen su cámara. Tengan su cámara abierta, porque eso habla de esa comunicación que hablábamos al inicio. Y eso es una interacción.
Si tú me ves a mí y ves mis gestos, ves mi risa, ves cómo te hablo, todo eso forma parte de una imagen mental que tú te vas a llevar y forma parte de este mensaje que también te estás llevando. Entonces, interactuar implica mucho más que simplemente hacer preguntas. Es que tú estés presente. Y yo invito al que está del otro lado, pues también que esté presente, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a Fernando por allí, ya yo sé quién es Fernando, ¿verdad? Porque ya lo he visto. Y oye, te he visto antes, te he visto, será en televisión. Y Fernando, no, me viste en Zoom. Ok, veamos. Hola. Entonces, ¿cuántas claves llevamos? Vamos a ver si se acuerdan de las claves que hemos hecho. ¿Cuál fue la clave número 1? A ver, escriban en el chat o alguien que levante la mano por acá y me lo diga directamente. ¿La clave número 1 cuál era? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál era la clave 1? Miedo escénico. Ah, ya, jalado. La Di lo que clave vas a número decir. 1. Ah, Di lo que exacto, vas a decir. las 3D, las 3D. ¿Te acuerdan? Ah, Las las 3D, tres di lo D. que vas a decir, dilo y Oh, di lo sí. que dijiste. Buenas Sí, noches. Alejandro, hola. Disculpa que te interrumpa. Te Primero, preocupes. saludarte a ti y a todos los colegas que están participando. Eh, Sinceramente, este curso lo he querido llevar siempre y he tenido la oportunidad gratuita que está haciendo el Centro Federado a través de Ricardo Sánchez Sierra, que es su presidente, y el colega Fernando Aguilar. Ujú. Eh, Me encanta primero el curso. Hay, participó el colega William Roberto Betayeluz, donde dijo cómo era la estrategia o la táctica de Luis Alberto Sánchez. Ok, yo también lo he conocido, pero era pues, si habrá las 24 horas, nos tenía ahí las 24 horas. Eso sí era Siempre atento, ¿sabes? Lo tenemos. simple. Pero ya un poco que en paz descanse y muy respetable y un eximio, Luis Alberto Sánchez, eh, erudito en conocimiento. Ah, Y actualizándonos y viendo de a ti, Osi, y con todo el respeto que me mereces, te voy a decir la verdad, tú hablas muy bien, pero comunicas mejor. Excelente. Y Gracias. tienes una manera, una táctica que jalas y sintonizas con las personas que interactúan. En este caso, mi opinión es mía, ojo, mi opinión. Tienes una bonita voz tan sensual que te jala, y entras a sintonizar con los participantes. Y es muy bonito. Mira, te veo si te escucho por radio nada más, me enamoro de ti. Y si te veo, Oh, si te veo cuidado con con la mucha más pedida de razón. mano, cuidado con la pedida de mano. No, no, con mucho respeto. O sea, No, eso, es lo no, que- no. eso es lo que me encanta de ti. Eres muy, muy, muy femenina, muy dama, muy fina, muy dulce. Eso es la palabra, dulce. Eso es gracias, táctil. Alejandro. Gracias. Bueno, voy a Es, seguir con el es su interrogatorio, no se carisma, van a salvar. No se van a es su salvar del carisma. examen. Verdad que sí, lo que acaba de decir Alejandro, mi querida Osi, es cierto, yo me auno a lo que las palabras de él. Haces amena el curso, haces amena la conferencia. Eso es lo que yo te quiero decir. Eh, Gracias, Dulzura. bueno, William. Irradia mucha dulzura. así. Ay, qué Además de ser bello. simpática también, pues, ¿no? O sea, No, no, eres claro, pues, simpática, da el gusto claro. de ver una cara bonita, ¿no? Sí, 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 ¿Cuánto, hermosa. cuánto hombre feo hay? Entonces ver una cara bonita como la tuya. Claro. Bueno, sigamos con Ay, la, William, con la gracias. conferencia. Ok, volvamos a la evaluación. No se me van a perder de la evaluación. A ver, la clave número 1, ¿cuál era? ¿Las 3? Las 3D, Ok, las la clave 3D. número 2. Historia y metáfora. La clave número 3. Cerebro, Atención del cerebro. La atención. Y la 4. interactuar. 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 Gracias, Marco. Marco está ahí. Tendrá la cámara apagada, pero está pilas. Está súper pilas aquí, Marcos. Ok, amigos. Entonces vamos, vamos con la clave número 5. Mire, esto es importantísimo, porque dentro de nuestras conferencias debe darse la credibilidad de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Entonces podemos apoyarnos en datos.
en citas, ¿verdad? Citas célebres de alguna persona o algún dato científico o estadístico. Cuando estamos hablando de algún tema, dar algún dato es muy poderoso porque da peso a la conferencia. Ayuda muchísimo también el hecho de que agregues números, ¿verdad? De estos números estadísticos. Fíjate que yo te estaba hablando en el título, hay un número, dice las 6 claves del método Black Diamond. ¿Esto qué significa? Que las personas dicen, oye, 6. Los números siempre van a darte una estructura, una fuerza en lo que haces, porque nos gustan los números. Entonces, usa estos datos, que te comento, para que tus conferencias sean, digamos, de peso, sean dentro de lo ameno que puede ser, ¿verdad? Tengan sustancia. Hace un momento te di los datos de un estudio de la comunicación, como pudiste ver. Entonces, esta misma conferencia te sirve como ejemplo de cómo se puede hacer. Esto está dado con imágenes muy claras, como puedes ver, son pocas las palabras que se utilizan. Te das cuenta que hay colores, diferentes letras, para que el cerebro le llame la atención ver lo que tiene enfrente. Y no es monótono. Si te das cuenta, mira esto, mira esto, mira esta anterior. Entonces, cada vez que yo paso la imagen, automáticamente tú le pones mayor atención porque es algo nuevo y completamente diferente a lo anterior. Cuando es monótono, el cerebro pierde atención. Si tú ves algo completamente igual todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, el cerebro dice, ah, lo que sigue es lo mismo y ¡pum! Se desconecta. Entonces debemos tener esa creatividad para poder hacer esto. Miren, hay bancos de imágenes que tienen imágenes gratuitas y son imágenes con alta definición. Tú colocas simplemente en Google, colocas banco de imágenes gratuitas, ¿verdad? Para que tú puedas bajar imágenes. Ya hay personas que se suscriben. En mi caso, yo estoy suscrita a una, donde yo de allí descargo imágenes que son muy nítidas que puedo utilizar sin ningún problema de derechos de autor. Pero si tú quieres tener imágenes, no las descargues de Google directamente, a menos que no la consigas en un banco de imágenes. Pero hay muchos bancos de imágenes que tú puedes tener imágenes de alta calidad que se vean muy bien, porque fíjate que eso también comunica. Si tú tienes imágenes distorsionadas o imágenes borrosas, esto el cerebro lo ve como de poca calidad y al verlo de poca calidad lo minimiza el mensaje que tú estás dando. Entonces es muy importante que esto lo tengas en consideración. Bien, entonces datos y citas, importantísimo para que lo puedas hacer súper chévere. Freddy, ¿puedes leer esta frase que tienes en pantalla, por favor? Claro, Léanla, por dice, favor. dice, según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra, mientras que la primera y la última estén en el lugar correcto. ¿Eso qué quiere decir? Mira cómo el cerebro arregla, ¿verdad?, la información. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Lo que te quiere decir este mensaje es que el cerebro va a recordar perfectamente el inicio y el final de tu conferencia. Entonces, muy poderoso es que lo que digas al inicio de tu conferencia sea muy, pero muy importante. Y lo que digas al final. Igual pasa, por ejemplo, cuando hay un ciclo de conferencias, las personas van a recordar más fácilmente la primera conferencia y la última. Yo soy la última conferencia, espero que me recuerden. Entonces, amigos, miren qué interesante, porque cuando tú vas a hacer un mensaje, lo primero que debes colocar allí es algo que tú desees que ellos recuerden. Y lo último, porque siempre el cerebro, por esta condición que tiene, va a recordarlo más fácilmente. Son datos neurocientíficos que muchas personas creen que no son de relevancia a la hora de hablar en público, pero sí lo son.
Bueno, aquí tienen el resumen de las claves, ¿ok? La clave 1, las 3D. Date cuenta que tú primero estructura tu mensaje. Luego, en alguna parte del mensaje, ingresa una historia. Después, ten en cuenta el tiempo que le vas a dar a cada una de las partes, porque ese tiempo, ¿verdad? Va a permitir que captures nuevamente la atención y vuelvas a capturar la atención y así cada cierto tiempo vas a capturar la atención nuevamente, considerando que los primeros 6 segundos son sumamente importantes. Así que búscate algo muy poderoso al inicio de tu conferencia para que la persona pueda recordarte. La clave 4 es interactuar. Entonces, después que tú tienes tu armado, tú dices, voy a interactuar aquí, voy a interactuar acá, le voy a hacer esta pregunta, voy a hacer esto otro. Pero fíjate que todo eso son ingredientes que tú vas a colocar en la estructura de las 3D. Luego vas a colocar también, oye, qué dato pongo, o qué cita pongo, de qué autor, que tenga coherencia con lo que estás diciendo, por supuesto, ¿verdad? Y lo ingreses en alguna parte. Todas esas 3D tú las tienes que escribir, mínimamente escribirlas y darles un orden para que tu cerebro pueda captar claramente qué es lo que quieres decir. Y ten muy en cuenta qué es lo que vas a decir al inicio y qué es lo que vas a decir al final, porque eso es lo que más va a quedar en la persona. Esta estructura va a permitir que tu audiencia recuerde perfectamente qué fue lo que aprendió de estar allí contigo en ese ratito. Yo creo que ustedes hoy se están llevando una idea muy clara de cómo hacer una conferencia. Obviamente está dada de una forma flash, ¿verdad? Súper rápida y condensada, porque esto es un entrenamiento que nosotros tenemos de un fin de semana completo, donde te ayudamos a definir cuál es la necesidad que vas a resolver y cómo tú vas a estructurar cada paso de esto que está aquí. Porque es muy importante que tú quedes bien a la hora de hablar en público. Y sobre todo que las personas que te escuchen se lleven un buen mensaje, algo claro, algo útil para ellos. ¿Bien?